Seguimos estudiando a Abraham y hoy lo vamos a ver sobre todo Abraham como amigo de Dios. Pero evidentemente, y esto ya lo comenzamos a ver, eso no quiere decir que Abraham fuera perfecto, con una fe perfecta desde un principio. Vamos a ver hoy incluso algunos fallitos también de Abraham, al menos como que le faltó paciencia. Fijémonos en el Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3. Sarai, la mujer de Abraham, no tenía hijos, pero tenía una esclava egipcia de nombre Agar, y dijo a Abraham: «Mira, Yahvé me ha hecho estéril, entra pues a mi esclava a ver si por ella puedo tener hijos». Escuchó Abraham a Sarai, tomó pues Sarai, la mujer de Abraham, a Agar, su esclava egipcia, al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a su marido Abraham. O sea, aquí tenemos algo que hoy nos parecería una barbaridad, pero que ella en aquel momento era lícito. O sea, esto no era una cosa extraña. Fijémonos que se nos dice que es una esclava, que es esclava de Sara. No es esclava digamos, del matrimonio. Es esclava personal de Sara. Por lo tanto, es digamos, como una cosa suya. Es una esclava egipcia, lo cual podemos pensar que posiblemente formó parte de los regalos que el faraón le dio a Sara. Entonces, según las costumbres del momento, de aquella época, al ser una esclava propiedad de Sara, ella, Sara, podía tener hijos a través de la esclava. Es decir, los hijos de la esclava pasaban por ser hijos de la señora. Y esto es lo que Sara decide. Fijémonos que en el fondo, aquí tanto a Sara como a Abraham, que acepta este plan de Sara, le faltó paciencia. Recordemos que Dios había prometido a Abraham hacerle padre de un gran pueblo. Pasan los años, se dice que ya llevaban 10 años en Canaán y no tiene hijos. Entonces, a Sara se le ocurre esa idea peregrina. Parece como que quiera de esta manera ayudar a que Dios pueda cumplir su promesa de que Abraham tenga hijos. Y por lo tanto, se le ocurre esta idea, darle a Abraham como esposa a su esclava. Y repito, de esta manera, ella, Sara, podría tener hijos. En teoría, espero que me entiendan, en teoría, dadas las circunstancias y las costumbres y las leyes de la época, esto podría haber sido lícito, esto era lícito. Y Dios se podía haber valido de este medio. Pero, ¿dónde está el fallo? Si Dios es el que le ha hecho la promesa, ¿no parece razonable que antes de tomar una decisión de ese tipo lo consultara con Dios? Lo razonable es esto, que hubiera hecho oración y hubiera tratado de conseguir el saber si realmente Dios quería valerse de este medio. Pero no se le ocurre ni a Sara ni a Abraham. Las consecuencias eran tremendas, porque las consecuencias son un sufrimiento importante para Sara, para Agar, para Abraham y para la descendencia hasta el día de hoy. Es decir, hay actos que tienen consecuencias pues que duran mucho tiempo y que no son agradables precisamente. Continuemos leyendo en este capítulo 16, versículos 4 al 14. Entró a Agar, que concibió, y viendo que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Dijo pues Sarai a Abraham: «Mi afrenta sobre ti cae. Yo puse mi esclava en tu seno, y ella, viendo que ha concebido, me desprecia. Juzgue Yahvé entre ti y mí». Y Abraham dijo a Sarai: «He aquí que en tus manos está tu esclava. Haz con ella como bien te parezca». Maltratóla a Sarai, y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a la fuente que hay en el desierto, camino del sur, y le dijo: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?».
Y le respondió ella, voy huyendo de Sarai, mi señora. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y humíllate bajo su mano. Y añadió, yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Mira, has concebido y parirás un hijo y le llamarás Ismael, porque ha escuchado Yahvé tu aflicción. Será tu onagro de hombre, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Dio a Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roi, pues se dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por eso llamó al pozo Berjai Roi, es el que está entre Cades y Barad. O sea, primera consecuencia triste, que diríamos es muy humana. La esclava, cuando ve que ya ha concebido, que ella está embarazada y su señora no puede quedar embarazada, pensemos que entonces esto era una deshonra, un deshonor, pues desprecia a su señora. Con lo cual, Sara no le agrada, Sara pues, le desagrada esa actitud y se queja ante Abraham. Y teniendo en cuenta las costumbres de entonces, Abraham que le dice, tu esclava, lo que quieras. El resultado, pues que Sara maltrata a Agar, Agar huye, es decir, fijémonos todo el problema humano y familiar que se crea a causa de un acto precipitado de Sara y de Abraham. Pero sin embargo, fijémonos cómo Dios, y esto quizás nos puede chocar un poco, Dios respeta las leyes y las costumbres del momento. Y por lo tanto sale al paso de Agar que ha huido y le dice que vuelva a su casa, que se humille, que acepte la situación. Pero por su parte Dios protegerá de un modo especial al hijo de Agar, que se formará al mismo tiempo un pueblo. Como saben, los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, se formó el pueblo de los árabes. La enemistad entre Ismael e Isaac, que veremos, se prolonga en sus descendientes, hasta el día de hoy. Y todo esto es una consecuencia de un acto precipitado. O sea que lo que podemos aprender de aquí es consultar más con Dios. Tener más en cuenta lo que Dios quiere que hagamos. No nos fiemos tanto de nuestros criterios, que a veces nos creemos demasiado listos, yo diría, ¿no? Bien, de esta manera nace el hijo de Abraham y de la esclava, perdón, de Agar, y le ponen el nombre de Ismael. Pero fíjense, vamos a leer el versículo 15 y 16. Parió Agar a Abraham un hijo y le dio a Abraham el nombre de Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar parió a Ismael. O sea, fijémonos que en el momento que nace Ismael nos da el dato, que es importante recordarlo, de que Abraham tenía 86 años. Ya sabemos que no tenemos por qué tomar al pie de la letra estos años, pero sí para comprobar los años que van a ir pasando. Por tanto, ya es muy mayor Abraham, le ha nacido Ismael y él pues ya se siente feliz, ya tiene un hijo. Pero no es ese el camino como Dios quiere cumplirle la promesa. Vamos a leer ahora en el capítulo 17, versículos 1 al 8. Cuando era Abraham de 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo haré contigo mi alianza y te multiplicaré muy grandemente. Cayó Abraham rostro a tierra y siguió diciéndole Yahvé, cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. Y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré muy mucho y te haré pueblos, y saldrán de ti reyes.
Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti, por sus generaciones, mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y he de darle a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en eterna posesión. Bueno, fijémonos que aquí tenemos otro momento importante en la vida de Abraham. Pero han pasado, ¿se han fijado cuántos años? Tenía 13 años, han pasado 13 años. Tenía 86 y ahora tiene 99. Es decir, Dios no tiene prisas. Y es importante que nos acostumbremos a esta manera de ser de Dios. Nosotros siempre queremos que las cosas en nuestro tiempo todavía más, rápido todo, ¿no? Dios no tiene prisas. Dios, cuando una cosa lo promete, lo cumple, pero no tiene prisas. Y el hecho de que pasen tantos años y parece como que Dios se le ha olvidado lo que le había dicho, fácilmente se presta a que pues piense, bueno, pues tengo que hacer algo, que es lo que se le ocurrió a Sara. Y Dios nos respeta. Realmente es muy bueno asumir este hecho, que yo creo que lo podemos comprobar cada uno de nosotros. Dios no tiene prisa. Dios nos ayuda, Dios nos acompaña en todo momento, pero a su paso, no al que nosotros querríamos. Sobre todo en nuestro tiempo, repito, de que todo es ya. Entonces, cuando ya Abraham tiene 99 años, es decir, van pasando los años, Dios le hace una solemne promesa. Le va a hacer padre de un gran pueblo. Fijémonos que ahora le cambia el nombre. Ya no será Abraham, sino Abraham, precisamente porque va a ser padre de grandes pueblos. Y además le promete darle en posesión eterna, o sea, en posesión para siempre, la tierra de Canaán. Pero por parte de Abraham, ¿se han fijado qué es lo que Dios le pide? Que viva en su presencia y sea perfecto. Este aspecto no lo podemos olvidar nunca. Lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, y por lo tanto también a Abraham, el proyecto que Dios tiene de cada uno de nosotros, y repito, también de Abraham, nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, que ya conocemos, que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Esto es lo que nos pide, que nos esforcemos por caminar en la presencia de Dios, realizando aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros, viviendo de cara a Dios, y que en el fondo lo que se nos pide es que amemos, que no seamos egoístas, que no hagamos del centro de nuestro interés y de nuestra vida yo, sino que el centro de nuestra vida, de nuestro interés, sea el otro. Porque Dios, no olvidemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Y el egoísmo es lo contrario del amor. Luego, la única manera de realizarnos y de realizar el proyecto de Dios sobre nosotros es esforzarnos por pensar más en los demás que en nosotros, por estar más atento a ayudar a los demás que en nuestros caprichos y en nuestros gustos. Y eso, además, fijémonos que es lo que nos hace felices. El egoísta nunca será feliz, porque nunca estará contento. Y ese es un hecho que se puede comprobar. Veamos qué más le dice en este caso Dios a Abraham. Leamos los versículos del 9 al 14. Dios dijo a Abraham: tú guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto es mi pacto que has de observar tú y tu descendencia después de ti. Circuncidad todo varón. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestras generaciones.
los siervos, los nacidos en casa, los comprados, aunque no sean de vuestra estirpe. Todos los criados en casa o comprados se circuncidarán, y llevaréis en vuestra carne la señal de mi pacto por siempre. Y el incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio será borrado de su pueblo. Rompió mi pacto. O sea, fíjense aquí, Dios ya da a Abraham una señal, un signo externo que le ayude a ser más consciente de esa alianza que hace con Dios. Y por lo tanto, le dice a Abraham, todos los varones se deben circuncidar a los 8 días. Y esa será la señal de pertenecer al pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios va a formar en la descendencia suya. Por supuesto, Abraham debe transmitir su fe de una manera firme a su familia. Y fíjense que Dios no hace distinción entre Abraham, su hijo, su esposa y el resto, que son criados, esclavos, incluso los que compre y los que nazcan. Es decir, para Dios no hay acepción de personas. Todos están llamados a pertenecer al pueblo de Dios. Y por lo tanto, todos se deben circuncidar. Consecuentemente, el que no se circuncide quedará excluido. O sea, es libre, lo han de aceptar. Fijémonos qué es lo que en nosotros, hoy día, a la circuncisión, ha sucedido el bautismo. El bautismo es el que nos integra, el que nos injerta, según palabras de San Pablo, en ese pueblo de Dios, que es la Iglesia, porque nos injerta en Cristo. Por lo tanto, fijémonos que este pacto, este gesto que pide Dios a Abraham, es una preparación, digamos, mental, psicológica, para que entendamos, podamos entender lo que significa el bautismo. Es una forma de entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y esto los israelitas lo captaron tan bien que, si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, cuando el Evangelio empezó a extenderse fuera del pueblo de Israel, fuera de los judíos, surgió el problema. ¿Se deben circuncidar, pues, estos que creen en Cristo y forman parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia? Y había quienes decían, sí, tienen que circuncidarse. Que lo tenían tan grabado que esto era esencial para pertenecer al pueblo de Dios, que lo querían exigir también a los cristianos. Claro está que aquí les faltó entender lo que San Pablo entendió perfectamente, y San Pedro también, que lo que nos salva no es la circuncisión, sino Cristo. Y lo decisivo, lo importante es incorporarse en Cristo, pertenecer a Cristo, la fe en Jesucristo. San Pablo nos dirá en la carta a los Gálatas que la ley, y por lo tanto la circuncisión, fue el ayo, el criado, el empleado que nos llevó a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, ya no necesitamos criado. No necesitamos quien nos lleve, porque ya estamos con Cristo. Bien, y como consecuencia de este pacto, veremos que Abraham cumple con toda exactitud y rapidez y prontitud ese pacto que debía de hacer, que se hace con Dios. Pero Dios continúa hablando. Fijémonos, seguimos en este mismo capítulo del 15 al 22. Cayó Abraham sobre su rostro y se reía, diciéndose en su corazón: con que a un centenario le van a hacer un hijo, y Sara, ya nonagenaria, va a parir. Y dijo a Dios: ojalá que viva a tus ojos Ismael. Pero le respondió Dios: de cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac, con quien estableceré yo mi pacto sempiterno, y con su descendencia después de él. También te he escuchado en cuanto a Ismael. Yo le bendeciré y le acrecentaré y multiplicaré muy grandemente. 12 jefes engendrará y le haré un gran pueblo. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que te parirá Sara el año que viene por este tiempo. Y como acabó de hablarle, desapareció Dios. Yo no sé si se cuestiona por qué Dios espera a este momento para cumplir la promesa.
¿No podía haberla cumplido cuando Sara todavía era más joven? Y no, espera cuando ya, además de ser estéril, es anciana. Y Abraham el otro tanto. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿No se lo han preguntado? Fíjense que Dios hace todo lo posible, por decirlo así, para que entendamos que Él es omnipotente. Que si Él dice una cosa, la va a cumplir y puede cumplirla, por más que nos parezca imposible. Y por lo tanto interviene en el momento que humanamente no había esperanza, no era posible que pudiera tener un hijo Sara. De esta forma no puede dudar Sara ni Abraham de que realmente este hijo es el hijo de la promesa. Es obra de Dios, no es obra humana. Dios puede cambiar las leyes porque es Él quien las ha dado. Es lo que ocurre con todos los milagros. Dios actúa sin tener en cuenta las leyes que Él mismo ha dado a la naturaleza. Se comprende desde el punto de vista humano que Abraham se ríe. Ahora, en su interior nos dice que Abraham se rió. Ahora, cuando ya Sara es anciana y yo también soy anciano, ahora. Y le dice a Dios, bueno, que viva en tu presencia, me conformo con Ismael. Acoge a Ismael, me conformo, bendícelo. Y fijémonos que Dios le dice, sí, también va a bendecir a Ismael, porque es hijo suyo y porque lo ama. Pero el prometido, aquel del cual se formará el pueblo, que le ha prometido que se formará de su descendencia, no es Ismael, es el que nacerá de Sara. Después veremos en su momento que Sara también se ríe cuando oye que también va a tener un hijo. Es decir, hay una cierta falta de fe, ¿no? Pero ciertamente fue una falta de fe muy breve y fue precisamente la fe de ambos lo que les hizo capaces de ser padres. Es decir, si realmente Sara o Abraham no hubieran creído, no habría nacido Isaac. Dios actúa a través de nuestra fe. Nos lo dice la Sagrada Escritura, fíjense en Hebreos, no perdamos el Génesis, capítulo 10, versículos 11 y 12. Por la fe, la misma Sara recibió el vigor, principio de una descendencia, y esto fuera ya de la edad propicia, por cuanto creyó que era fiel el que se lo había prometido. Y por eso de uno, y este ya sin vigor para engendrar, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas incontables que hay en las riberas del mar. Porque Sara creyó en que Dios podía hacer lo que humanamente hablando era imposible, pudo ser madre. Fue su fe en la palabra de Dios lo que la capacitó para tener su hijo. Y otro tanto se dice de Abraham, podemos ver en Romanos, en el capítulo 4, los versículos 17 al 21. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, ante aquel en quien creyó Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Abraham, contra toda esperanza, creyó que había de ser padre de muchas naciones, según el dicho, así será tu descendencia. Y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo sin vigor, pues era casi centenario y estaba ya amortiguado el seno de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad. Antes, fortalecido por la fe, dio gloria a Dios, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. O sea, vemos que fue la fe, tanto de Sara como de Abraham, el fiarse de la palabra de Dios, porque para ellos todo es posible, que les dio la capacidad de ser padres. Es decir, fijémonos que realmente es una fe
contra toda esperanza y contra toda evidencia. ¿En qué se apoyaba esa fe de Abraham? Creyeron que lo que Dios decía lo podía hacer. Y por tanto se fiaron. Aunque humanamente hablando, como dicen los textos que hemos leído, no era posible. Fijémonos que lo mismo es lo que le dirá el ángel a la Virgen cuando ella le pregunta, ¿y cómo será eso? Y el ángel que le dice que para Dios no hay nada imposible. Y una virgen puede ser madre, y unos ancianos pueden ser padres, porque para Dios no hay nada imposible. Pero si todo lo que se ha escrito, según San Pablo, se ha escrito para nuestra enseñanza, saquemos las consecuencias. Hay algo que sabemos que Dios ha dicho que no se pueda realizar, aunque las apariencias sean que no. Cada uno que piense en alguna cosa. Si Dios lo ha dicho, la cosa se realiza. En parte, fijémonos que depende de qué, de mi fe. Pensemos una cosa. Jesús dijo, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, etcétera, ¿no? Ese tipo de promesas de Jesús las encontramos repetidas veces en los evangelios. ¿Las creemos? ¿No será nuestra falta de fe lo que hace que no se realice? Pensémoslo. Dios es el mismo, ayer y hoy, en tiempos de Abraham y hoy. Dios no ha cambiado, es el mismo. Abraham y Sara, repito, creen. Consecuencia, son padres en su ancianidad, cuando nadie podía ni soñar, ni ellos, por supuesto. Así es Dios. Y fijémonos que de esta manera queda glorificado Dios, es decir, queda evidente la omnipotencia de Dios. Fijémonos que muchas veces nuestra fe está apoyada en señales de probabilidad. Yo creo porque sí, claro, pasa esto, pasa aquello, es posible, es probable. Pero entonces yo no creo a Dios. Lo que me hace creer es las muestras que yo veo que hacen posible que eso se realice. La fe que glorifica a Dios es que yo le creo porque Él lo ha dicho, aunque aparentemente sea imposible. Lo ha dicho Dios, basta, se va a realizar. Si yo lo creo, porque repito, la fe de Abraham y Sara hizo posible ser padres. Nuestra fe puede hacer posible que se cumplan muchas promesas de Dios. Cuestión que nos lo pensemos un poco. Fijémonos la reacción de Abraham en cuanto a la circuncisión. Podemos leer los últimos versículos del capítulo 17, volvemos al Génesis, los versículos 23 al 27. Tomó pues Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos, los nacidos en casa y los comprados, todos los varones de su casa, y circuncidó la carne de su prepucio aquel mismo día, como se lo había mandado Yahvé. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael de 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, los nacidos en ella y los extraños comprados, se circuncidaron con él. La prontitud en realizar la voluntad de Dios. No da largas, no se lo piensa. Seguida se circuncida él, se circuncida Ismael y se circuncidan todos los varones, esclavos, nacidos, comprados, etc. Nacidos en casa o comprados del extranjero, tal como Dios se lo había dicho. Es decir, fijémonos que son todos los que van a formar el pueblo, en igualdad de circunstancias ante Dios, todos igualmente circuncidados. Ahora, en el capítulo 18 tenemos
un pasaje que es especialmente significativo de esa amistad entre Abraham y Dios. Recordemos que a Moisés Dios se revela como el Dios de Abraham, es decir, su amigo. Veamos en el capítulo 18 y leemos los versículos 1 al 8. Aparecióse Yahvé un día en el encinar de Mambré. Estaba sentado a la puerta de la tienda a la hora del calor, y alzando los ojos vio parados cerca de él a 3 varones. En cuanto los vio, salióles al encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra diciéndoles: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer un poco de agua para lavar vuestros pies y descansaréis debajo del árbol. Bueno, nos vamos a quedar aquí. El resto creo que más o menos lo sabemos, ¿no? Es decir, está Abraham frente a su tienda y ve acercarse, pensemos, una zona desierta, o semidesierta, y pasan 3 personas, 3 varones. La actitud pronta de Abraham es la hospitalidad. Acogerlos, les va a traer agua para que se laven los pies y le va a traer comida y que descansen allí junto, debajo del árbol. Vemos que Abraham, por lo tanto, se moviliza, prepara todo lo necesario para darles una buena comida. Podemos ver, si perdemos, porque vamos a seguir leyendo, en el capítulo 13 de Hebreos, los versículos 1 y 2. Permanezca entre vosotros la fraternidad, no os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Se refiere a este episodio. Estos 3 varones son 3 ángeles. Tienen aspecto humano. Después de la comida, Abraham le va a acompañar para despedirles. Podemos leer... primero leamos los versículos 9 al 15. Esto tiene lugar durante la comida. Dijéronle: ¿Dónde está Sara tu mujer? En la tienda está, contestó él. Y dijo uno de ellos: a otro año por este tiempo volveré sin falta, y ya tendrá un hijo Sara tu mujer. Sara oía desde la puerta de la tienda que estaba a espaldas del que hablaba. Eran ya Abraham y Sara ancianos, muy entrados en años, y había cesado ya a Sara la menstruación. Rióse pues Sara dentro, diciendo: ¿Cuándo estoy ya consumida voy a remocear, siendo ya también viejo mi señor? Y dijo Yahvé a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciéndose de veras voy a parir siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para Yahvé? A otro año por este tiempo volveré, y Sara tendrá ya un hijo. Temerosa, Sara negó haberse reído, diciendo: no me he reído. Pero él le dijo: sí, te has reído. O sea, tenemos este episodio un tanto simpático, si queremos, ¿no? Que dicen a Abraham, y Sara lo está escuchando: dentro de 9 meses, Sara tendrá un hijo. La reacción de Sara es la misma que vimos en Abraham, se ríe. Y luego le da un poco de miedo. Pero la respuesta de Dios es que hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible. Por lo tanto, pues tendrá un hijo. Aunque humanamente hablando, es imposible. Bien, llega el momento, pues, como digo, de la despedida, y se marcha estos 3 varones, y Abraham pues le acompaña un poco para despedirles. Y veamos lo que ocurre en este trecho de despedida, versículos 16 al 19. Levantáronse los 3 varones y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Yahvé dijo: ¿voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo él de ser como será un pueblo grande y fuerte, y habiendo de bendecirle todos los pueblos de la tierra. Pues bien sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden los caminos de Yahvé, y hagan justicia y juicio, para que cumpla Yahvé a Abraham cuanto le ha dicho. Bueno, fijémonos que estos versículos, digamos, son un soliloquio de Abraham, de Dios hablando consigo mismo. Es decir, es como una reflexión que hace Dios, porque no olvidemos que estos 3 varones son unos ángeles, pero uno sobre todo representa a Dios, digámoslo así, ¿no? Y este soliloquio de Dios
expresa esa confianza que tiene en Abraham, esa amistad que tiene hacia Abraham. ¿Cómo negarle? ¿Cómo no comunicarle lo que es mi secreto, de lo que vengo a hacer? Si se fijan, esto lo encontramos en muchos santos, que Dios les revela sus secretos y les revela cosas que normalmente no se pueden saber, si no Dios no lo comunica. Y aquí Dios comunica, digamos, veremos que después lo comunica, pero Dios se lo cuestiona. ¿Cómo no decírselo si es mi amigo? Si realmente va a hacer lo que yo quiero que haga. De él se va a formar ese pueblo del que van a hacer el Mesías. Y por lo tanto Dios le comunica pues que se va a destruir la ciudad, es decir, que va a haber un antropomorfismo muy evidente, va a mirar a ver si realmente las cosas son como le han informado y ver si realmente están tan corrompidos y por lo tanto, si están tan corrompidos, serán destruidos. Y entonces, un reflejo más de esa intimidad entre Dios y Abraham, y entre Abraham y Dios, esa confianza mutua que fíjense que es el resultado del amor. Abraham cree a Dios, ama a Dios. Y por lo tanto hay una confianza recíproca. Y Abraham, con toda confianza, pero también con todo respeto, nos encontramos aquí esa intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, que yo creo que es muy conocido, pero vamos a leerlo, versículos 23 al 33. Acercósele pues y le dijo: ¿pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado, y que sea el justo como el malvado. Lejos eso de ti, ¿el juez de la tierra toda no va a hacer justicia? Y le dijo Yahvé: si hallar en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Prosiguió Abraham y dijo: mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, si de los 50 justos faltaren 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y le contestó: no la destruiría si hallase allí 45 justos. Insistió Abraham todavía y dijo: ¿y si se hallasen allí 40? Contestóle: también por los 40 lo haría. Volvió a insistir Abraham: no te incomodes, Señor, si hablo todavía. ¿Y si hallasen allí 30 justos? Repuso: tampoco lo haría si se hallasen 30. Volvió a insistir: Señor, ya que comencé, ¿y si se hallasen allí 20 justos? Y contestó: no la destruiría por los 20. Todavía Abraham dijo: perdona, Señor, solo una sola vez más, ¿y si se hallasen 10? Y le contestó: por los 10 no la destruiría. Fuese Yahvé después de haber hablado así a Abraham, y éste se volvió a su lugar. O sea, fijémonos que en este caminar despidiéndoles llega a un lugar desde donde se divisa Sodoma y Gomorra. Y Dios le revela lo que va a hacer, ¿no? Y aquí tenemos, en estos versículos que hemos leído, fíjense, destacan claramente dos cosas. Por una parte, el amor de Abraham al pueblo y digamos también a la buena fama de Dios. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Allí habrá justos. ¿Cómo vas a destruir justos e injustos? Intercede, es decir, fijémonos que Abraham intercede por esos que son pueblos corrompidos, intercede ante Dios, y Dios escucha la intercesión de Abraham. Hay un texto que quizás vale la pena que lo leamos, fijémonos en Santiago, enseguida seguiremos comentando esto del Génesis. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Confesaos, pues, mutuamente vuestras faltas y orad unos por otros para que os salvéis. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías, hombre era, semejante a nosotros, y oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses.
Y de nuevo oró y envió el cielo la lluvia y produjo la tierra sus frutos. Vale, o sea, fijemos la afirmación categórica de Santiago: mucho puede la oración del justo. Por lo tanto, fijémonos cuánto podemos conseguir con nuestra intercesión si realmente procuramos vivir de fe, si tomamos en serio nuestra vocación a la santidad. Y no olvidemos, esto lo veremos Dios mediante otro día, que entre los que había en Sodoma estaba su sobrino Lot con toda su gente. Pero en un ambiente de corrupción, pues ya también se habían corrompido. Y vemos cómo con confianza, pero con sumo respeto, y esto es importante, a Dios no lo podemos tratar de igual a igual, no, Dios es Dios. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos criaturas, salidos de la nada, y por añadidura, pecadores. Por lo tanto, ante Dios cabe una actitud de confianza, sí, porque Él nos la ofrece, pero al mismo tiempo de respeto, de sumo respeto ante Dios. Y vemos con qué respeto Abraham va intercediendo, bajando el número de los justos para que no se destruya la ciudad. Comenzó por pedir si hubiera 50 y termina diciendo si hubiera 10. No hubo 10, como veremos. Y de hecho, fijémonos en el capítulo 19, aunque lo leeremos después en su momento, el versículo 29, Génesis 19, 29. Cuando destruyó Yahvé las ciudades de la olla, se acordó de Abraham y salvó a Lot de la destrucción al aniquilar las ciudades donde habitaba Lot. No sé si captan lo que Dios nos enseña con esto. O sea, si se salvó Lot, no es por ser santo, sino por ser sobrino de Abraham. Con esto, ¿qué se nos está diciendo? La influencia nuestra en los demás. Si somos amigos de Dios, como Abraham, influiremos positivamente, en primer lugar, en la familia, pero también, más allá, solo Dios sabe hasta dónde. Ahora, si nuestra conducta no es la que debe ser, no caminamos por ese camino de santidad que Dios nos llama, pues estamos privando a nuestra familia y a los demás del beneficio que nosotros podíamos causarle. Porque fijémonos que no nos consta que Abraham intercediera por Lot, intercede por todo el conjunto. Sin embargo, Dios se acordó de Abraham, salvó a Lot, en atención a Abraham. Y 10 justos habrían salvado aquellas ciudades. Yo creo que tendríamos que ser conscientes de este hecho. Muchas veces, y esto quizás lo he repetido también muchas veces, vemos muy fácil y lo tenemos muy por la mano criticar cuando las cosas no van bien. Y ver que fulanito no está haciendo las cosas como tenía, que si los políticos, que si no sé quién más. Que puede ser verdad. Pero nos cuestionamos qué puedo hacer yo para que las cosas vayan mejor. Porque podemos hacer porque nuestra vida influye en los demás, positiva o negativamente. Si 10 justos habrían salvado aquella ciudad, pues pensemos que si fuéramos santos, podríamos hacer mucho bien en nuestra sociedad. Esto es un hecho que se deduce del texto bíblico y que sería bueno que nos lo cuestionáramos, porque somos muy fácil para criticar, muy fácil para protestar. Pero seamos coherentes, hagamos lo que depende de nosotros, ¿no les parece? Y no olvidemos, mucho puede la oración del justo. Oremos por nuestra sociedad, por nuestra familia, por lo que no nos convence cómo va. Oremos.
que mucho podemos con nuestra oración. Y esforcémonos por ser mejores, por ser santos, porque entonces nuestra oración tendrá mucha más fuerza. Como en el caso de Abraham. Bien, nos quedamos aquí y Dios mediante el próximo día ya espero que tendremos el final de la historia de Abraham.